la situación de Julio César Chávez Jr. empeoró, y mucho. Ahora han surgido pruebas concretas que vinculan al exboxeador directamente con el cártel de Sinaloa. Ya no son solo rumores. Las investigaciones revelan un posible involucramiento con tráfico de armas e incluso tortura de rivales dentro de la organización criminal. Además, enfrenta un proceso de deportación por problemas migratorios. Todo indica que debe pasar muchos años tras las rejas. ¿Pero qué muestran exactamente estas nuevas pruebas? Quédate en este video que te explicamos todo paso a paso. Y por supuesto, ya suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización de este caso que aún va a dar mucho de qué hablar. En los pasillos de la Fiscalía General de la República de México, el año 2019 marcó el comienzo de una investigación que sacudiría el mundo del boxeo y del crimen organizado. Los agentes federales comenzaron a seguir de cerca los movimientos de Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano, después de descubrir conexiones que nadie esperaba. La investigación no surgió de la nada. Las autoridades habían estado observando los círculos cercanos al cártel de Sinaloa cuando un nombre llamó su atención: Frida Muñoz. Esta mujer no era una persona cualquiera en el mundo criminal mexicano. Había sido pareja sentimental de Edgar Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, antes de que fuera asesinado en 2008. Los investigadores descubrieron que Frida mantenía vínculos con la familia Guzmán que iban más allá de su relación pasada con Edgar. También tenía conexiones directas con Ovidio Guzmán, otro de los famosos chapitos, como se conoce a los hijos del capo más famoso de México. Estos lazos familiares y afectivos la convertían en una pieza clave para entender las operaciones del cártel. Cuando los agentes federales comenzaron a investigar el círculo social de Frida, se encontraron con una sorpresa inesperada. Julio César Chávez Jr., el boxeador que había luchado contra algunos de los mejores peleadores del mundo, aparecía frecuentemente en su compañía. Las fotografías, los registros telefónicos y los informes de inteligencia mostraban una relación cercana entre ambos. Para los investigadores, esto no era simplemente una relación amorosa. En el mundo del narcotráfico mexicano, las conexiones personales significan mucho más que sentimientos. Representan alianzas, negocios y, en muchos casos, participación directa en actividades criminales. La presencia de Chávez Jr., junto a una mujer con tantas conexiones al cártel de Sinaloa, encendió todas las alarmas. Los agentes federales comenzaron a construir un expediente detallado sobre el boxeador. Revisaron sus movimientos, sus finanzas, sus viajes y sus contactos. Cada detalle se volvía importante cuando se trataba de determinar si el hijo del gran campeón había cruzado la línea entre ser simplemente un deportista famoso y convertirse en parte de una organización criminal. La investigación tomó fuerza cuando los analistas de inteligencia confirmaron que las conexiones de Frida con los chapitos seguían activas. No se trataba de relaciones del pasado, sino de vínculos que continuaban funcionando en el presente. Esto significaba que cualquier persona cercana a ella podría estar involucrada en las operaciones actuales del cártel. Los investigadores sabían que tenían entre sus manos un caso delicado. Chávez Jr. no era un criminal común. Era una figura pública, hijo de un ícono nacional del deporte. Sin embargo, las evidencias comenzaban a acumularse. Y las autoridades mexicanas se preparaban para profundizar en una investigación que podría revelar conexiones inesperadas entre el mundo del boxeo y el narcotráfico. El año 2019 también marcó el momento en que Julio César Chávez Jr. decidió cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Como muchos mexicanos con recursos económicos, el boxeador obtuvo un visto de permanencia temporaria que le permitía ingresar legalmente al país vecino. Sin embargo, lo que comenzó como una estadía planeada se convirtió en algo mucho más complicado. Los meses pasaron rápidamente, y el visto de Chávez Jr. llegó a su fecha de vencimiento. En lugar de regresar a México o renovar sus documentos de manera legal, el boxeador decidió permanecer en territorio estadounidense. Esta decisión lo convirtió automáticamente en un inmigrante irregular, situación que las autoridades migratorias estadounidenses toman muy en serio. Consciente de su situación legal complicada, Chávez Jr. buscó una solución que muchos inmigrantes utilizan para regularizar su estatus: el matrimonio con una ciudadana estadounidense. La persona elegida para este propósito fue precisamente Frida Muñoz, la misma mujer que había puesto al boxeador en el radar de las autoridades mexicanas. Para las autoridades estadounidenses,
este matrimonio no pasó desapercibido. Los agentes de inmigración comenzaron a investigar si se trataba de una unión genuina o simplemente de un matrimonio de conveniencia para obtener beneficios migratorios. Durante este proceso, descubrieron algo que cambiaría completamente el rumbo del caso. Los sistemas de información compartida entre México y Estados Unidos revelaron que Chávez Jr. estaba siendo investigado por las autoridades mexicanas. Su nombre aparecía en expedientes relacionados con posibles casos de tráfico de armas y asociación criminosa. Esta información convirtió lo que había comenzado como un caso migratorio en una investigación criminal mucho más seria. Los agentes estadounidenses detuvieron a Chávez Jr. por su permanencia ilegal en el país. Sin embargo, la detención fue solo el comienzo de un proceso mucho más complejo. Las autoridades descubrieron que el boxeador no solo había violado las leyes migratorias, sino que también estaba vinculado a una investigación internacional sobre actividades criminales. La situación de Frida Muñoz también complicó el panorama. Los investigadores estadounidenses conocían perfectamente sus conexiones con el cártel de Sinaloa y sus vínculos familiares con los Chapitos. El matrimonio entre ella y Chávez Jr. no solo buscaba resolver problemas migratorios, sino que también profundizaba las sospechas sobre la participación del boxeador en actividades criminales. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente. Los agentes federales estadounidenses trabajaron en coordinación con sus colegas mexicanos para entender el alcance real de las actividades de Chávez Jr. Las preguntas se centraron en sus finanzas, sus viajes, sus contactos y, especialmente, en su relación con personas vinculadas al narcotráfico. La investigación reveló que la situación migratoria irregular era solo la punta del iceberg. Los documentos encontrados y las declaraciones recogidas sugerían que Chávez Jr. había estado involucrado en actividades que iban mucho más allá de problemas con vistos vencidos. Las autoridades de ambos países comenzaron a coordinar sus esfuerzos para desentrañar una red de conexiones que parecía extenderse desde los gimnasios de boxeo hasta las operaciones más sofisticadas del crimen organizado mexicano. Las acusaciones que comenzaron a surgir contra Julio César Chávez Jr. fueron mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Las autoridades mexicanas no solo sospechaban de sus vínculos con el cártel de Sinaloa, sino que alegaban que había desempeñado un papel activo y extremadamente violento dentro de la organización criminal más poderosa de México. Según los informes de inteligencia de la Fiscalía General de la República, Chávez Jr. habría establecido vínculos directos con el grupo conocido como Los Chapitos, liderado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Este no era simplemente un contacto superficial o social. Los investigadores creían que el boxeador había sido integrado en las operaciones internas del cártel con responsabilidades específicas y peligrosas. Las acusaciones más graves apuntaban a que Chávez Jr. habría actuado como executive de torturas dentro del grupo criminal. Esta información, obtenida a través de testimonios protegidos y escuchas telefónicas, pintaba un retrato completamente diferente del deportista que el público conocía. En lugar del hijo del campeón mundial de boxeo, las autoridades veían a un hombre que habría usado su fuerza física para infligir dolor y terror. El papel que supuestamente desempeñaba dentro del cartel estaba relacionado con la disciplina interna de la organización. En el mundo del narcotráfico, mantener el orden y la lealtad requieren métodos extremos. Los carteles utilizan la violencia no solo contra sus enemigos, sino también contra sus propios miembros cuando desobedecen órdenes o cometen traiciones. Los investigadores descubrieron que Chávez Jr. habría sido responsable de cumplir órdenes de castigo que llegaban directamente de la cúpula del cartel. Estas órdenes incluían desde amenazas psicológicas hasta torturas físicas diseñadas para mantener el miedo y la obediencia entre los miembros de la organización. Su pasado como boxeador profesional lo convertía en una herramienta perfecta para este tipo de trabajos. Fuentes extraoficiales dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas revelaron información aún más inquietante. Según estos informes, Chávez Jr. mantenía comunicación directa y regular con integrantes de la cúpula del cártel de Sinaloa. No se trataba de contactos ocasionales, sino de una relación de trabajo establecida con canales de comunicación seguros y códigos específicos. Los análisis de comunicaciones interceptadas mostraron que el boxeador recibía instrucciones detalladas sobre personas que debían ser castigadas, el tipo de castigo que debía aplicarse y los mensajes que debía transmitir.
Esta evidencia sugería que había desarrollado una reputación dentro del cartel como alguien eficaz y confiable para realizar trabajos que requerían violencia controlada. La transformación de un deportista profesional en un posible torturador del cartel planteaba preguntas inquietantes sobre cómo las organizaciones criminales reclutan a personas con perfiles públicos. Los investigadores teorizaron que la fama de Chávez Jr. le proporcionaba una cobertura perfecta, ya que nadie sospecharía que alguien tan conocido estuviera involucrado en actividades tan oscuras. Las autoridades también descubrieron que su participación en estas actividades habría comenzado gradualmente, posiblemente como favores menores que fueron escalando hasta convertirse en responsabilidades más serias y violentas. El caso legal contra Julio César Chávez Jr. se convirtió rápidamente en una pesadilla jurídica que se extendía por 2 países y múltiples sistemas judiciales. En Estados Unidos, el boxeador enfrentaba acusaciones federales que iban mucho más allá de sus problemas migratorios iniciales. Los fiscales estadounidenses habían construido un caso sólido por asociación con organización criminosa internacional y permanencia ilegal en territorio estadounidense. La acusación de asociación con organización criminosa internacional era particularmente seria. Esta carga legal significaba que las autoridades estadounidenses creían tener evidencia suficiente para demostrar que Chávez Jr. no solo conocía las actividades del cártel de Sinaloa, sino que había participado activamente en ellas. La pena por este delito podía alcanzar décadas de prisión en el sistema federal estadounidense. Simultáneamente, en México, la Fiscalía General de la República había abierto múltiples líneas de investigación contra el boxeador. La principal acusación se centraba en tráfico de armas, un delito que en México se castiga con severidad extrema. Los investigadores habían encontrado evidencia que sugería que Chávez Jr. había estado involucrado en el movimiento de armamento pesado destinado a las operaciones del cartel. La segunda acusación mexicana era por asociación delituosa, que en el sistema legal mexicano abarca una amplia gama de actividades criminales organizadas. Esta carga incluía desde su supuesta participación en las estructuras internas del cartel hasta su posible papel como ejecutor de torturas. Los fiscales mexicanos estaban construyendo un caso que podría resultar en una sentencia de prisión de por vida. La tercera línea de investigación mexicana se enfocaba en posibles actividades de lavado de dinero. Los analistas financieros habían detectado movimientos bancarios sospechosos en cuentas asociadas con Chávez Jr., que no correspondían con sus ingresos declarados como boxeador. Estos movimientos incluían transferencias internacionales complejas y depósitos en efectivo que seguían patrones típicos de operaciones de blanqueo de capitales. Aunque la acusación formal por narcotráfico aún no había sido presentada, las pruebas circunstanciales acumuladas por ambos gobiernos colocaban al boxeador en una posición legal extremadamente delicada. Los fiscales de ambos países estaban esperando el momento adecuado para presentar cargos adicionales que podrían incluir conspiración para distribuir sustancias controladas. El proceso de deportación de Chávez Jr. hacia México se había convertido en un tema complejo que involucraba negociaciones diplomáticas entre ambos países. Las autoridades estadounidenses querían asegurarse de que, si lo deportaban, México garantizara que enfrentaría la justicia por los crímenes cometidos en territorio mexicano. Los abogados defensores de Chávez Jr. luchaban en múltiples frentes. En Estados Unidos, argumentaban que las evidencias eran circunstanciales y que su cliente era víctima de su asociación romántica con Frida Muñoz. En México, la defensa sostenía que las acusaciones se basaban en testimonios de informantes poco confiables que buscaban reducir sus propias sentencias. La coordinación entre los sistemas judiciales de ambos países había creado una situación legal sin precedentes. Los fiscales compartían evidencias, testimonios y análisis de inteligencia para construir casos que se reforzaran mutuamente. Esta cooperación internacional significaba que Chávez Jr. enfrentaba la posibilidad de ser procesado en ambos países por los mismos hechos. El caso había captado la atención de observadores legales internacionales que lo veían como un ejemplo de cómo los carteles mexicanos habían logrado infiltrar sectores inesperados de la sociedad, incluyendo el mundo del deporte profesional. Las investigaciones más profundas revelaron conexiones que sorprendieron incluso a los agentes más experimentados en casos de crimen organizado. Julio César Chávez Jr. no solo había establecido vínculos con miembros ordinarios del cártel de Sinaloa, sino que aparentemente había logrado acceso directo al círculo más íntimo de poder de la organización criminal más sofisticada de México.
La relación más significativa y peligrosa que las autoridades descubrieron fue su estrecha conexión con Ernesto Pérez Salas, conocido en el mundo criminal como el Nini. Este hombre no era un sicario común. Pérez Salas había desarrollado una reputación terrible como uno de los principales ejecutores de los Chapitos, especializado en operaciones de eliminación y tortura que requerían precisión y crueldad extrema. Los informes de inteligencia mostraban que Chávez Jr. y el Nini habían desarrollado una relación profesional que iba más allá de contactos ocasionales. Las escuchas telefónicas y los testimonios de informantes protegidos revelaban conversaciones regulares entre ambos, discutiendo desde logística de operaciones hasta detalles específicos sobre objetivos que debían ser castigados o eliminados. La proximidad del boxeador con el Nini era particularmente preocupante para las autoridades porque este último funcionaba como el brazo ejecutor directo de las órdenes más violentas de los hijos de El Chapo. Si Chávez Jr. trabajaba con él, significaba que había alcanzado un nivel de confianza y responsabilidad dentro del cartel que pocos outsiders lograban obtener. Las investigaciones también revelaron que el boxeador frecuentaba regularmente el círculo interno de los tres hermanos Guzmán López que controlaban las operaciones principales del cartel. Ovidio Guzmán, Iván Archibaldo Guzmán y Joaquín Guzmán López no eran simplemente los herederos del imperio de su padre, sino líderes activos que habían modernizado y expandido las operaciones criminales de la organización. Los agentes federales documentaron múltiples ocasiones en las que Chávez Jr. había participado en reuniones privadas con estos líderes. Estas reuniones no eran eventos sociales casuales, sino juntas de trabajo donde se planificaban operaciones, se distribuían responsabilidades y se tomaban decisiones sobre la dirección estratégica del cartel. Según los informes de inteligencia, el boxeador había sido integrado como hombre de confianza en operaciones específicas de castigo y vigilancia interna. Su papel incluía supervisar el cumplimiento de órdenes disciplinarias, asegurar que los mensajes de intimidación llegaran a sus destinatarios y, cuando era necesario, participar directamente en la aplicación de castigos físicos. La confianza que los líderes del cartel habían depositado en Chávez Jr. se evidenciaba en el tipo de información a la que tenía acceso. Las interceptaciones telefónicas mostraban que conocía detalles sobre rutas de distribución, ubicaciones de laboratorios clandestinos y planes de eliminación de rivales. Este nivel de conocimiento interno confirmaba que había sido completamente integrado en las operaciones más sensibles del cartel. Los investigadores también descubrieron que su estatus como figura pública del deporte había sido estratégicamente utilizado por el cartel. Su fama le proporcionaba una cobertura perfecta para viajar sin despertar sospechas, acceder a lugares restringidos y establecer contactos en sectores legítimos de la sociedad que podrían ser útiles para las operaciones del cartel. La relación con los Chapitos había evolucionado hasta el punto donde Chávez Jr. participaba en decisiones operativas importantes. Los testimonios protegidos indicaban que su opinión era valorada en asuntos relacionados con seguridad personal de los líderes, estrategias de intimidación y selección de personal para operaciones sensibles. Esta proximidad con el liderazgo del cártel fortalecía significativamente las acusaciones de cooperación activa que enfrentaba el boxeador. La situación jurídica de Julio César Chávez Jr. se había convertido en una bomba de tiempo legal que podría explotar en cualquier momento con consecuencias devastadoras. Los fiscales de ambos países estaban construyendo casos que podrían evolucionar hacia acusaciones mucho más graves de las que ya enfrentaba, incluyendo la posibilidad de ser formalmente acusado como narcotraficante en pleno derecho. Las autoridades mexicanas habían comenzado a evaluar si tenían evidencia suficiente para presentar cargos formales por narcotráfico contra el boxeador. Esta acusación representaría un salto cualitativo enorme en la gravedad de su situación legal, ya que en México las penas por narcotráfico pueden alcanzar décadas de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los investigadores estaban esperando que nuevas pruebas emergieran de las investigaciones en curso. Las autoridades habían colocado bajo vigilancia intensiva a todos los asociados conocidos de Chávez Jr., esperando interceptar comunicaciones o documentar actividades que pudieran proporcionar la evidencia definitiva necesaria para formalizar las acusaciones más serias. La exposición pública de su relación matrimonial con Frida Muñoz había generado un escrutinio adicional que complicaba aún más su situación. Los analistas legales y los medios de comunicación comenzaron a cuestionar públicamente si esta unión había sido genuina o simplemente una maniobra estratégica diseñada para obtener beneficios legales y operativos.
Las autoridades estadounidenses habían llegado a la conclusión de que el matrimonio había sido utilizado como un mecanismo de protección múltiple. Primero, buscaba resolver los problemas migratorios de Chávez Jr. en Estados Unidos. Segundo, proporcionaba una cobertura legal adicional que podría complicar los procesos de extradición. Tercero, creaba vínculos familiares que podrían ser utilizados para justificar la presencia del boxeador en círculos criminales como una consecuencia inevitable de sus relaciones personales. Los fiscales sospechaban que el cartel había orquestado esta unión como parte de una estrategia más amplia para proteger a uno de sus operativos más valiosos. La combinación de la fama pública de Chávez Jr. y su nueva situación matrimonial creaba múltiples capas de protección legal que dificultarían cualquier proceso judicial futuro. El nombre del boxeador había comenzado a aparecer en listas de monitoramiento internacional, incluyendo las bases de datos de alta prioridad de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos. Esta inclusión significaba que sus movimientos, comunicaciones y actividades financieras estaban siendo monitoreados constantemente por múltiples agencias de inteligencia. La presencia en las listas del DEA también indicaba que las autoridades estadounidenses lo consideraban una amenaza significativa para la seguridad nacional. El DEA no incluye nombres en sus listas de alta prioridad a menos que tengan evidencia sustancial de participación en operaciones de narcotráfico que afectan directamente a Estados Unidos. Los abogados de Chávez Jr. habían comenzado a preparar estrategias defensivas para múltiples escenarios posibles. Sabían que su cliente enfrentaba la posibilidad de procesos simultáneos en ambos países, cada uno con sus propias complejidades legales y procedimentales. La coordinación entre las defensas en México y Estados Unidos se había vuelto crucial para evitar que las declaraciones en un país pudieran ser utilizadas como evidencia en el otro. La situación había creado un precedente legal complejo que estaba siendo observado por expertos en derecho internacional. Para entender completamente la complejidad del caso contra Julio César Chávez Jr., era necesario examinar más profundamente el pasado de la mujer que se había convertido en el centro de toda la investigación. Frida Muñoz no era simplemente una ciudadana americana que había tenido la mala suerte de enamorarse de la persona equivocada. Su historia personal estaba profundamente entrelazada con el mundo del narcotráfico mexicano desde mucho antes de conocer al boxeador. El historial de Frida revelaba conexiones familiares que explicaban por qué había sido tan fácil para ella moverse entre los círculos más peligrosos del crimen organizado. Su padre había sido un líder reconocido del cártel de Sinaloa durante algunos de los años más violentos de la organización, específicamente entre 2001 y 2014. Durante este periodo, el cartel había consolidado su control sobre las rutas de distribución más lucrativas hacia Estados Unidos. La posición de su padre dentro del cartel no había sido menor o periférica. Los registros de inteligencia mostraban que había participado en decisiones estratégicas importantes y había controlado operaciones en territorios clave para el negocio del narcotráfico. Esta posición había proporcionado a Frida un conocimiento íntimo de cómo funcionaban las estructuras internas del cartel, información que resultaría invaluable años después. Su relación previa con Edgar Guzmán López había sido mucho más que un romance juvenil. Edgar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, había sido considerado uno de los herederos naturales del imperio criminal de su padre antes de su muerte violenta en 2008. Durante su relación con Edgar, Frida había tenido acceso directo a los niveles más altos de poder dentro del cartel. La muerte de Edgar en un enfrentamiento armado había marcado un punto de inflexión en la vida de Frida. Lejos de alejarse del mundo criminal, había mantenido sus conexiones con la familia Guzmán. Los investigadores descubrieron que había continuado frecuentando el círculo familiar y había desarrollado relaciones cercanas con otros miembros de los Chapitos. El inicio de su relación con Chávez Jr., años después de la muerte de Edgar, no había sido una coincidencia casual. Los analistas de inteligencia creían que había sido una conexión estratégicamente planeada. Posiblemente orquestada por miembros del cartel que veían valor en vincular al boxeador famoso con su organización a través de alguien que ya tenía la confianza absoluta del grupo. El matrimonio entre Frida y Chávez Jr. en Estados Unidos había sido cuidadosamente planificado no solo para resolver problemas migratorios, sino también para crear una estructura legal que protegiera a ambos. Como ciudadana americana, Frida podía proporcionar ciertas protecciones legales a su esposo, mientras que el estatus público del boxeador podía servir como escudo mediático para las actividades de ella. Las autoridades habían comenzado a cuestionar seriamente los tiempos de toda la investigación.
La conexión entre Chávez Jr. y Frida había sido identificada en 2019, pero la orden de arresto formal no había sido emitida hasta 2023. Este lapso de 4 años generaba preguntas inquietantes sobre posibles interferencias, protecciones burocráticas o influencias políticas que habían retrasado el proceso judicial. Los investigadores sospechaban que durante esos 4 años, tanto Frida como Chávez Jr. habían utilizado conexiones legales y políticas para retrasar cualquier acción legal formal. El historial familiar de Frida en el mundo del narcotráfico sugería que tenía acceso a redes de influencia que se extendían más allá del ámbito criminal, incluyendo contactos en el sistema legal y político. La demora también había permitido que ambos consolidaran su situación en Estados Unidos y establecieran defensas legales más sofisticadas. Durante este periodo, habían contratado equipos de abogados especializados en casos de crimen organizado internacional y habían desarrollado estrategias para complicar cualquier proceso de extradición futuro. El análisis del perfil completo de Frida revelaba a una mujer que había navegado exitosamente entre dos mundos, el legal estadounidense y el criminal mexicano. Su capacidad para mantener ciudadanía americana mientras conservaba conexiones profundas con el cartel la convertía en una figura única y potencialmente muy valiosa para cualquier organización criminal que buscara expandir sus operaciones en territorio estadounidense. La orden de arresto formal contra Julio César Chávez Jr. finalmente fue emitida en 2023, pero las circunstancias que rodearon este momento generaron más preguntas sobre por qué había tomado tanto tiempo. Los 4 años transcurridos entre el inicio de la investigación y la orden formal de captura sugerían que había existido algún tipo de protección legal, burocrática o política que había permitido al boxeador permanecer libre durante un periodo extraordinariamente largo. Los analistas legales especularon que esta demora podría haber sido resultado de negociaciones entre diferentes agencias gubernamentales, tanto mexicanas como estadounidenses. Era posible que las autoridades hubieran estado utilizando a Chávez Jr. como un informante involuntario, monitoreando sus actividades para obtener información sobre las operaciones más amplias del cártel de Sinaloa antes de proceder con su arresto. Otra teoría sugería que las complejidades legales de procesar a una figura pública tan prominente habían requerido una preparación legal excepcionalmente cuidadosa. Los fiscales sabían que tendrían solo una oportunidad de presentar un caso sólido contra el boxeador, y cualquier error procesal podría resultar en la liberación de un sospechoso de alto perfil. Cuando finalmente se ejecutó la orden de arresto, la captura ocurrió en California bajo circunstancias que revelaron mucho sobre el estado mental y la desesperación de Chávez Jr. Los agentes federales habían localizado al boxeador en una residencia en el área de Los Ángeles, donde aparentemente había estado viviendo con un perfil relativamente bajo durante los meses previos. La captura no fue un procedimiento rutinario. Según los informes oficiales, Chávez Jr. ofreció resistencia física significativa cuando los agentes intentaron arrestarlo. Esta resistencia incluía un confrontamiento directo con los oficiales que requirió el uso de fuerza adicional para controlar la situación. El comportamiento del boxeador durante el arresto contrastaba dramáticamente con la imagen pública que había mantenido durante años. Los eventos que precedieron inmediatamente a su captura habían sido particularmente reveladores sobre su estado mental y sus prioridades. Pocas semanas antes del arresto, Chávez Jr. había estado involucrado en un conflicto altamente publicitado con un youtuber mexicano popular. Este incidente había generado una cobertura mediática extensa que había puesto al boxeador nuevamente en el centro de la atención pública. El conflicto con el youtuber había comenzado como una disputa aparentemente menor sobre comentarios hechos en redes sociales, pero había escalado rápidamente a amenazas públicas y confrontaciones que fueron ampliamente documentadas en video. Para los investigadores, este comportamiento público agresivo era consistente con el perfil de alguien involucrado en actividades violentas del cartel. La cobertura mediática del conflicto había tenido consecuencias no intencionadas para Chávez Jr. La atención renovada de los medios había recordado a las autoridades sobre su caso pendiente y había acelerado los planes para su captura. Los agentes federales habían decidido actuar rápidamente antes de que el boxeador pudiera desaparecer nuevamente o cruzar la frontera hacia México. El timing del incidente con el youtuber también sugería que Chávez Jr. había perdido el control sobre su imagen pública y posiblemente sobre su situación legal. En lugar de mantener un perfil bajo mientras enfrentaba investigaciones serias, había elegido involucrarse en confrontaciones públicas que solo servían para atraer más atención no deseada.
La secuencia de eventos reforzaba la imagen de un hombre que había estado tratando desesperadamente de mantenerse relevante en el ojo público mientras simultáneamente intentaba evitar las consecuencias legales de sus acciones. Esta estrategia contradictoria había demostrado ser profundamente defectuosa y había contribuido directamente a su eventual captura. Los investigadores interpretaron el comportamiento errático de Chávez Jr. como evidencia de la presión psicológica extrema que había estado experimentando durante los años de investigación. La combinación de expectativas del cartel, presión legal y escrutinio mediático había creado una situación insostenible que finalmente había resultado en errores de juicio que facilitaron su arresto. Tras su captura en California, el futuro legal de Julio César Chávez Jr. comenzó a moverse rápidamente a través del complejo sistema judicial internacional. La deportación hacia México se convirtió en una realidad inminente. Impulsada por la fuerte presión que las autoridades mexicanas ejercían sobre sus contrapartes estadounidenses para que el boxeador fuera entregado y pudiera responder ante la justicia local por los graves crímenes de los que era acusado. El estatus migratorio irregular de Chávez Jr. en Estados Unidos se convirtió en el factor determinante que facilitaría enormemente todo el proceso de remoción. A diferencia de otros casos complejos de extradición que pueden prolongarse durante años debido a tecnicismos legales y apelaciones múltiples, la situación migratoria del boxeador proporcionaba a las autoridades estadounidenses una vía expedita para proceder con su deportación. Los abogados defensores de Chávez Jr. sabían que tenían opciones limitadas para combatir el proceso. Su permanencia ilegal en territorio estadounidense había eliminado prácticamente todas las protecciones legales de las que podría haber gozado como residente legal. Los tribunales de inmigración estadounidenses rara vez muestran clemencia con individuos que han violado las leyes migratorias mientras simultáneamente enfrentan acusaciones criminales serias. La solicitud formal de extradición había sido protocolada por las autoridades mexicanas con una meticulosidad legal impresionante. Los fiscales mexicanos habían preparado un expediente exhaustivo que detallaba cada una de las acusaciones contra el boxeador, incluyendo evidencias, testimonios y análisis forenses que respaldaban sus alegaciones sobre su participación en actividades del cártel de Sinaloa. El caso había sido transferido a las Cortes Federales estadounidenses, donde jueces especializados en crimen organizado internacional evaluarían la solidez de las acusaciones mexicanas y determinarían si existía base legal suficiente para proceder con la extradición. Este proceso, aunque más rápido debido a su estatus migratorio, aún requería revisión judicial cuidadosa para asegurar que se respetaran todos los derechos procesales del acusado. Los precedentes legales favorecían claramente a las autoridades mexicanas. Estados Unidos y México habían desarrollado durante décadas un sistema de cooperación judicial robusto para casos relacionados con narcotráfico y crimen organizado. Los tratados bilaterales existentes proporcionaban marcos legales claros para este tipo de transferencias, especialmente cuando involucraban ciudadanos mexicanos acusados de crímenes en su país de origen. La defensa de Chávez Jr. intentó argumentar que enfrentaría persecución política o tratamiento inhumano si era extraditado a México. Sin embargo, estos argumentos tenían pocas posibilidades de éxito dado que México mantiene un sistema judicial reconocido internacionalmente y había proporcionado garantías específicas sobre el tratamiento que recibiría el boxeador en custodia mexicana. Los fiscales estadounidenses también habían expresado su apoyo al proceso de extradición, señalando que tenían sus propios intereses en ver que Chávez Jr. enfrentara justicia por actividades que habían afectado la seguridad nacional estadounidense. La cooperación entre ambos países en este caso específico reflejaba el compromiso compartido de combatir las redes de narcotráfico que operaban a través de la frontera. La expectativa generalizada entre observadores legales era que el proceso de extradición se completaría en un periodo relativamente corto. Los tribunales federales habían demostrado eficiencia en casos similares, especialmente cuando los acusados enfrentaban problemas migratorios adicionales que simplificaban los aspectos procedimentales del proceso. Las autoridades mexicanas habían preparado instalaciones especiales para recibir a Chávez Jr., reconociendo que su alto perfil público requeriría medidas de seguridad extraordinarias. Los funcionarios sabían que el regreso del boxeador a México generaría atención mediática masiva y querían asegurar que el proceso judicial pudiera proceder sin interrupciones o interferencias externas. La coordinación entre las fuerzas de seguridad de ambos países había alcanzado niveles de cooperación sin precedentes para este caso específico. El intercambio de información de inteligencia,
evidencias y testimonios había creado un expediente conjunto que fortalecía significativamente las posibilidades de obtener condenas exitosas en los tribunales mexicanos. El caso de Julio César Chávez Jr. había trascendido las páginas policiales para convertirse en un fenómeno mediático y social que sacudió profundamente a la sociedad mexicana y al mundo del deporte internacional. La transformación de un excampeón mundial de boxeo, hijo de una leyenda nacional, en un acusado de vínculos directos con el narcotráfico representaba una caída pública tan dramática que había capturado la imaginación y el horror del público en ambos lados de la frontera. Para millones de aficionados al boxeo que habían seguido la carrera de Chávez Jr. desde sus primeras peleas profesionales, las revelaciones sobre sus supuestas actividades criminales representaban una traición profunda a todo lo que el deporte representaba. El boxeo mexicano había construido su reputación sobre valores de honor, disciplina y dedicación, valores que parecían estar en contradicción directa con las acusaciones de tortura y colaboración con carteles de droga. La trayectoria de Chávez Jr., desde su infancia privilegiada como hijo del ídolo nacional Julio César Chávez hasta convertirse en un acusado de ligación con narcotraficantes, había generado debates intensos sobre la influencia de la fama, los privilegios sociales y las tentaciones del crimen organizado. Sociólogos y criminólogos comenzaron a analizar cómo alguien con tantas oportunidades legítimas había aparentemente elegido un camino tan destructivo. Los medios de comunicación mexicanos e internacionales habían proporcionado cobertura extensiva del caso, pero también habían planteado preguntas incómodas sobre su propia responsabilidad en crear la cultura de celebritismo que posiblemente había contribuido a los problemas del boxeador. Algunos críticos argumentaban que la prensa deportiva había ignorado señales de advertencia durante años, prefiriendo mantener la imagen pública lucrativa del hijo del campeón. El episodio también había reencendido discusiones fundamentales sobre la cooperación bilateral entre Estados Unidos y México en el combate al tráfico de drogas. El caso demostraba tanto las fortalezas como las debilidades de los sistemas de inteligencia compartida entre ambos países. Mientras que la cooperación había permitido identificar y procesar a Chávez Jr., también había revelado brechas significativas que habían permitido que sus actividades continuaran durante años. Los analistas de política internacional señalaron que el caso ilustraba perfectamente cómo los carteles mexicanos habían evolucionado para infiltrar sectores inesperados de la sociedad, incluyendo el mundo del entretenimiento y los deportes. Esta evolución representaba un desafío nuevo y sofisticado para las estrategias tradicionales de combate al narcotráfico que se habían enfocado primarily en aspectos militares y policiales. La imagen pública de Chávez Jr. había experimentado una transformación completa y probablemente irreversible. Donde una vez había existido un deportista respetado, aunque problemático, ahora existía la figura controvertida de alguien investigado por envolvimiento directo con una de las organizaciones criminales más violentas del hemisferio occidental. Esta transformación había sido documentada exhaustivamente por los medios, creando un archivo público permanente de su caída. Las ramificaciones del caso se extendían más allá del individuo para afectar la percepción pública del boxeo mexicano en general. Promotores, entrenadores y otros boxeadores habían expresado preocupación sobre cómo las acciones de Chávez Jr. podrían afectar la reputación del deporte y las oportunidades futuras para atletas mexicanos en el mercado internacional. El caso también había generado discusiones sobre la responsabilidad de las comisiones deportivas y las organizaciones de boxeo en monitorear las actividades de sus atletas fuera del ring. Algunos expertos argumentaban que el mundo del boxeo necesitaba implementar sistemas de supervisión más rigurosos para prevenir que situaciones similares ocurrieran en el futuro. Para las familias de víctimas del cártel de Sinaloa, el caso representaba una validación de sus denuncias sobre la impunidad que había rodeado a las operaciones del cártel durante décadas. Ver a una figura pública prominente finalmente enfrentar consecuencias legales proporcionaba una sensación de justicia que había sido esquiva durante demasiado tiempo. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Julio César Chávez Jr. realmente formaba parte del cártel de Sinaloa? ¿Merece pasar años en la cárcel? Comenta aquí abajo tu opinión, queremos mucho saber qué piensas. Si te gustó el video, dale like, compártelo con alguien que se interese por este caso, y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Hasta la próxima.